El título es Revelación. Dile al que tiene a tu lado, revelación. La revelación en la Biblia o la definición de revelación, ¿sabe cómo lo identificamos? ¿Cómo la podemos definir? Apocalipsis es el libro llamado la revelación. Entonces, en nuestro lenguaje, si te digo Apocalipsis, se te van a poner los vellos de punta y casi te va a ir corriendo porque es el libro que a veces uno medio evita, ¿no? Hay muchas cosas buenas, pero también hay muchas advertencias. Porque todo está escrito sobre la faz de la tierra. No hay nada que se le haya escapado a nuestro Padre. Amén. Que luego cuando vemos los movimientos, vemos las agendas globales, parece que Dios se había olvidado. Dios sabía lo que vendría en este tiempo y lo que vendría en el tiempo del futuro. Nuestro Padre lo sabe. Y cuando hablamos de revelación tenemos que entender que no solo es apocalíptico o no solo es la definición de Apocalipsis, sino revelación en el corazón de Dios para que nosotros podamos crecer en comunión con Dios. O sea, el objetivo de Dios es que tú y yo podamos crecer en comunión. ¿Saben por qué muchos actúan contrariamente a la palabra de Dios? Porque no tienen revelación. Cuando el pueblo de Dios no solo que no tenga visión, que le damos una importancia brutal y es bueno que el pueblo tenga visión, el pueblo tiene que tener revelación. En el momento que no tiene revelación, vemos la historia de la Biblia donde hay grandes acontecimientos que gente que vio a Jesús, gente que vio a Dios obrar de una manera u otra, terminaron postrándose sobre dioses ajenos. Todo lo contrario que las escrituras, que Dios le había hablado, o lo que el Espíritu Santo, o lo que Jesús estaba manifestando en ese momento. La iglesia de hoy necesita crecer en revelación. Entonces cuando te sientas a tomar un cafecito con alguien, va a haber tanta revelación que la argumentación de nuestras palabras van a cambiar. Porque no estamos hipotecados o sujetados a lo que vivimos hoy, sino estamos sustentados y protegidos en lo que vendrá mañana. Gloria a Dios. ¿Estás conmigo? Por lo tanto, revelación nace del corazón de Dios para comunicarse con cada hijo y con cada hija. ¿Quiénes son los hijos? Nosotros somos los hijos. Con el propósito de que crezcamos en comprensión, que podamos crecer en la voluntad perfecta de Él y que podamos también crecer y creer el plan divino. Por eso hay tres factores importantes. Cuando no hay comprensión de la palabra de Dios, nos falta revelación. Necesitamos entender que necesitamos crecer en revelación. Necesitamos entender que la voluntad de Dios no es una sentencia, sino es un beneficio para nosotros. Es lo que nos va a llevar por el camino correcto. Y el plan de Dios, entender que se cumplirá sí, amén. El único que puede frenar el plan de Dios no es las tinieblas o no es Satanás. El único que puede frenar el plan de Dios soy yo mismo cuando hay puertas abiertas en mi corazón que estoy negando, estoy caminando contrariamente a lo que Él ya dijo y declaró. Romanos capítulo 1, versículo 19 al 20 dice: ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se le ha hecho evidente. ¿Por qué podemos conocer a Dios? Porque primeramente Dios se nos ha manifestado a nosotros. Dice, pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra por medio de todo lo que Dios hizo. Dice, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios. Dice, su poder eterno y su naturaleza divina. Dice, así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Wow. ¿Quién son los que pueden conocer a Dios? Cada uno de nosotros podemos conocer a Dios. Podemos conocer el corazón. Podemos conocer su palabra. Podemos crecer en la relación con Él. ¿Estás conmigo? En el momento en el que vivimos, en la actualidad en la que vivimos, vemos cómo el lenguaje ha cambiado de quizá como nuestros padres se comunicaban o nuestros abuelos al día de hoy. Ha habido una mejoría. Es cierto, hay palabras más técnicas, hay otro vocabulario, etcétera, etcétera. El lenguaje de nuestro contexto crece y se adapta, continuamente evolucionando a medida que vamos creando nuevas palabras que reflejan el momento de la sociedad y la cultura en el que vivimos. ¿Estás conmigo? Entonces es importante saber que la Biblia tiene poder, pero fue escrita en un contexto diferente al que hoy vivimos. ¿Estás conmigo?
Estamos igual que crece, igual que se renueva el lenguaje con el cual nosotros hablamos. También debemos de entender de que Dios se actualiza a la hora de hablarnos, a la hora de traernos una palabra, a la hora de sembrar algo en nuestro corazón. Dice, los expertos que opinan, dice que la cantidad de tecnicismo y argot que empleamos en nuestra vida diaria crece más rápido que nunca. Estamos en un momento de la historia donde nuestro vocabulario, nuestras palabras, estamos viviendo no solo una transición en lo espiritual, no solo una transición en nuestra sociedad, sino también una transición en nuestro vocabulario, en la manera de comunicarnos. ¿Quién nos iba a decir que por medio del WhatsApp íbamos a poder hablar por signos? Ya te pone un signo y sabes si le gustó o no le gustó. Es el nuevo vocabulario de este tiempo. ¿Quién nos diría que pudiéramos hablar con un familiar tan accesiblemente? Yo recuerdo cuando no tenía teléfono en mi casa y mi hermana de Estados Unidos llamaba y teníamos que estar en casa, teníamos que estar esperando que la vecina que sí tenía teléfono llamara y corriendo subíamos un tercero para poder hablar con la hermana. Eso era el contexto en el que yo he nacido. Eso ya hoy tú se lo cuentas a un niño o se lo cuentas a mis hijos y dices, estás volado. Porque no existe. Hoy en un clic estás llamando a la otra parte del mundo. ¿Estás conmigo? Cuando recibimos un WhatsApp, muchas veces nos desesperamos por aquello que estamos desarrollando. Queremos parar nuestro trabajo, queremos parar lo que estamos haciendo en el momento porque queremos recibir ese mensaje. Recibimos mensajes constantemente y podemos hacerlo en cualquier minuto y desde cualquier lugar. Antiguamente tenías que tener tu teléfono en la oreja. Hoy puedes estar duchándote y puedes ponerlo en manos libres y puedes estar cantándole a tu esposa. Ella se está enterando rápidamente. O sea, cómo todo ha evolucionado. Di conmigo, evolucionado. Y siempre que recibimos un mensaje, tanto espiritual como personal, puede ser bueno, puede ser regulado, puede ser malo. ¿Estás conmigo? Siempre que recibimos un mensaje podemos catalogarlo de diferentes maneras. Pero el mensaje que hoy tú vas a recibir, la buena noticia que hoy te vamos a compartir, es que es un buen mensaje del corazón de Dios para seguir transformando nuestro corazón y nos lleve a enfocarnos y a cambiarnos. Todo creyente que pasa un año y no hay un crecimiento en su enfoque y no hay un crecimiento en un cambio en su vida, está en serios problemas. Yo no puedo pensar como el mundo piensa. Yo soy así y no cambiaré. Eso es un mensaje muy carnal y poco espiritual. Yo era así, mas Cristo me sigue transformando. Amén. Debemos de reiniciar nuestras vidas, reenfocar nuestras vidas, porque vamos al supremo llamamiento en Cristo, como ya Pablo nos dijo. Entonces va a haber cultura, va a haber cierta liturgia que quizás van a tener que ser movidas o van a tener que ser transformadas. Si tú vienes de otro país, probablemente en tu país hay unas costumbres que en España no las practiquemos, y nosotros cuando vamos a otro país habrá otras culturas que no practiquemos y nos tendremos que adaptar. Di conmigo, adaptar. En España besamos 2 besos, uno en una mejilla y otro en otro. Cuando tú llegas a México, le da un beso a una señorita o a una pastora, la saluda y solo te pone una mejilla y la ve que se quita. Y yo cuando llegué mi primera vez yo hacía, me olía el aliento, no vaya a ser que fuera el aliento la que lo echó para atrás. Hasta que me desvelaron, hey brother, no te preocupes, simplemente que aquí se da un beso. Ah, hermano, debemos de aprender dónde estamos y adaptarnos al lugar donde Dios nos está enviando. ¿Estás conmigo? No intentes traer tu cultura al lugar donde Dios te está plantando. Igual que lo hacemos físicamente, terminamos haciéndolo espiritualmente y estamos muertos. ¿Tiene sentido? Y si no tiene sentido, hermano, lo siento. Vivimos en un mundo donde las personas buscan respuesta en muchos lugares. ¿Somos conscientes de eso? La gente que te rodea está buscando respuesta continuamente. ¿Sabe por qué no obtienen esas personas respuestas rápidamente? Porque la iglesia del siglo XXI está centrada en sus necesidades en vez de estar centrada en las necesidades del pueblo. La iglesia que no predica no justifica la razón de su existencia. ¿A quién has invitado esta semana? Tenemos que crecer porque la gente demanda una respuesta. La gente está buscando
en medio o en el contexto de la ciencia, la filosofía, la religión o la autoayuda. Muchas veces juzgamos a otros que creen todo lo contrario a nosotros y tenemos el derecho, o nos tomamos el derecho, mejor dicho, de juzgarlo, y no nos tomamos la responsabilidad de decirle: hey, quiero hablar contigo acerca de la Biblia, quiero hablar contigo acerca de Jesús, quiero hablar contigo de lo que Él hizo en mi vida y en mi corazón. Va a haber muchas cosas que van a transformar tu vida. Tú tienes que hablar y hay poder en tu mensaje. Pero ¿dónde podemos encontrar revelación, querido Domi? ¿Dónde podemos encontrar revelación? La carta de los Hebreos capítulo 1, ahí es donde va centrado este mensaje. ¿Dónde puedo encontrar revelación? La carta de los Hebreos nos muestra que Dios ha hablado de muchas maneras a lo largo de la historia. Dios ha hablado a lo largo de la historia de diferentes maneras. Dice, Dios se toma el tiempo para enviarnos un mensaje y así que cada uno de nosotros podamos tener en consideración el que podamos seguir creciendo en nuestra relación con Dios. Siempre la intención de Dios de una manera u otra cuando se comunica con cada hijo, con cada hija por medio o otro fin, puede ser un profeta, puede ser un sueño, puede ser la escritura, desea que podamos aceptar su palabra, podamos aceptar su mensaje, podamos recibir revelación de lo que Él está hablándonos y de lo que Él está trayéndonos. Vemos cómo siempre Dios en las diferentes estaciones y épocas siempre buscó tener una relación contigo y conmigo. Nos diseñó para que pudiéramos tener una relación con Él. En el contexto en el que fue escrito Hebreo, hay datos que desconocemos, como por ejemplo el autor. Hay unos que dicen Pablo, otros. No está claro eso. Pero lo que sí que tenemos claro es que el Espíritu Santo tomó la pluma para anotar en ese libro lo que hoy necesito yo. Di conmigo, el Espíritu Santo guió esa pluma para escribir lo que hoy yo necesito. El contexto que fue escrito Hebreo fue un contexto donde los judíos se convertían al cristianismo al comienzo de su conversión, eran fieles y esperaban que Jesús resucitara y volviera para establecer su reino. Pero pasado 30 años de aquel lugar, en un contexto difícil, se necesitaba una carta que escribiera cosas específicas y claras para darle aliento y confianza de parte de su Mesías. Entonces el primer punto que yo tengo en esta mañana para todos nosotros es, el primer punto es pasado. Di conmigo pasado. ¿Qué significa eso? Si puede ir a la YouVersion, tiene todos los puntos. Que Dios habló en el pasado. Di conmigo, Dios habló en el pasado. Y el que Dios haya hablado es una gran noticia. ¿Estás conmigo? Hebreo 1:1 dice, hace mucho tiempo. Di conmigo, hace mucho tiempo. Gracias. Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Wow. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, a los profetas, a los que nos presidieron. Dice muchas veces y de diversas maneras. Es otra gran noticia. No solo Dios utilizó una manera en la que hablar, sino lo hizo, no solo hizo un momento específico donde habló, sino habló, Hebreo nos dice, Dios habló muchas veces. ¿Cuántas veces habló Dios? ¿Y de qué forma? De diversas formas. Y Dios ha hablado a la humanidad desde el principio. ¿Estás conmigo? En el Antiguo Testamento usó profetas, usó visiones, usó sueños, señales para comunicarse con el pueblo, para que el pueblo tuviera revelación de que Dios estaba con ellos. Di conmigo, revelación. Para que el pueblo recibiera que el mensaje era verdadero, pero a la vez preparatorio para algo mayor. Cuando uno recibe palabra de Dios, tiene un fin muy específico. No solo subsanar el momento en el que vivimos y le llamamos dopamina, porque nos soluciona el momento. Algo momentáneo, tiene un inicio y tiene un final. Siempre que Dios te habla, no es para los demás. Di conmigo, siempre que Dios me habla, no es para los demás. Es para provocar en mí un antes y un después. Isaías capítulo 65:2 dice, todo el día abrí mis brazos a un pueblo rebelde. ¿Quién eran esos rebeldes?
Dice, pero ellos siguen sus malos caminos y sus planes torcidos. Iglesia, nuestros caminos son malos fuera de la voluntad y de la palabra de nuestro gran Dios. No hay camino bueno fuera de Él. Y nuestros planes se tuercen cuando no estamos escuchando que Dios ha hablado. El deseo de Dios es que ninguno se pierda, mas todos tengan vida que bendito sea el Señor. Por eso podemos conocerle a Él. Por eso podemos saber de su palabra. Porque primeramente Dios se nos ha revelado. No fue por cuánto tú leíste la Biblia. Hay gente que lee la Biblia y puede leerla mucho más que tú y mucho más que yo, pero no tiene y no identifican a Dios. El Salmo 103:8 dice, no nos paga como merecemos. Dios no nos paga como merecemos. Si fuera por esa ley, probablemente nosotros estaríamos todo el mundo crucificando una cruz. Pero sin embargo, Él decidió tomar el lugar que nos correspondía, enviando a su Hijo para que nosotros no tuviéramos que atravesar ese momento. ¿Cuál es la esperanza? Que tú y yo tenemos que tener claro algo. Dios nos ha creado a su imagen y semejanza con el propósito de que podamos tener una relación con Dios. A su imagen y semejanza. Aún después de la caída por medio de los profetas, cuando Dios pone al hombre en el Edén perfecto. Después de la caída, segunda de Pedro dice, ni por iniciativa humana, al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Siempre fue el deseo de Dios comunicarse con nosotros. Siempre fue en la profundidad el hablar con el pueblo. Pero a causa del pecado, Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, fueron. Pero primera de Pedro 1:10 dice, incluso los profetas quisieron saber más cuando profetizaron acerca de esta salvación inmerecida. ¿Cómo es la salvación? Que estaba preparada para ¿quiénes? Para ustedes, para todos nosotros. Dios habló por medio de los profetas en varias ocasiones. También lo hizo de diferentes maneras. Sueños, voces, ángeles, visiones, impulsos divinos y milagros. Por eso cuando hay un milagro, debemos de decir qué es lo que Dios me quiere estar enseñando en esto. Si Dios me sana, ¿qué es lo que Dios me está enseñando? Si Dios me provee, ¿qué es lo que Dios me está enseñando? Siempre que hay una respuesta de Dios, la pregunta no es solo disfrutar el momento, sino preguntarte qué es lo que Dios me quiere enseñar en este momento. En medio de ese mensaje que nos envía, y Él nos da esperanza, nos envía la promesa al Espíritu Santo, para que nos ayude a alcanzar el objetivo final que es nuestra salvación en Cristo. El mensaje de Dios está en 4 puntos. Siempre que Dios nos habla, siempre va a hablar Dios, el hombre, el pecado, Cristo, 5 puntos, y la salvación. Dios está interesado no solo en lo que pasó, Dios está interesado en lo que hoy está pasando y Dios está interesado en lo que pasará mañana. Tengo algo. ¿Cuántos necesitan mayor revelación? Amén. Jesús es la revelación final y más completa de Dios. Alguien que no entiende y no ve a Jesús como la revelación más perfecta y más completa de Dios, se está perdiendo algo en la Trinidad. Cuando entramos y le damos cabida a nuestros pensamientos, ¿quién es más importante? Los 3. ¿Dónde puedo encontrar revelación del corazón de Dios? En la vida de Jesús. ¿Qué necesito saber? Tengo que aprender cómo Jesús se movía. Tengo que aprender qué Jesús hacía. Tengo que aprender qué es lo que Jesús, cómo Jesús se movía. Conoceré que aún siendo Dios, Él decidió mostrarse enviando a su Hijo unigénito, que fuera de carne y de hueso como cada uno de nosotros. No solo se quedó en un lugar seguro, sino que decidió enviar a su Hijo para que hoy tú y yo podamos disfrutar de salvación. ¿Estás conmigo? Somos privilegiados en este tiempo que por medio de Jesús podemos conocer a Dios. ¿Cómo puedo crecer en revelación? Conociendo más acerca de Jesús. Tenemos una tendencia y solo escogemos libros que nos llaman la atención.
Pero estamos en un momento donde necesitamos crecer en los atributos de Dios. ¿Cómo puedo conocer los atributos de Dios? Igual al carácter de Dios, tengo que conocer la persona de Jesús. Tengo que aprender acerca de Jesús. Hay muchas cosas de Jesús que nos vuelan la cabeza. Hay momentos donde hay necesidad y Jesús decide apartarse con el pueblo. Pero si tú no conoces los atributos, no conoces el corazón, no conoces la profundidad de ese pozo, difícilmente va a conocer el corazón de Dios. ¿Estás conmigo? Pues necesito que tú aprendas algo en esta mañana. Podemos tener el privilegio, dile al que tiene a tu lado, podemos tener el privilegio de conocer de Jesús, pero nunca seremos Jesús. Amén. Puedo conocer, pero nunca voy a ser Jesús. Ahora hay esperanza, dile al que tiene a tu lado, hay esperanza. Porque Jesús hizo unos cuantos milagrillos. Dilo, no seas religiosa, no te vayas al infierno. Unos cuantos milagrillos, pero Él también dijo que tú y yo haremos los mismos milagrillos y aún mayores. Amén. No puedo Jesús, pero sí por medio del poder del Espíritu Santo puedo hacer lo que Jesús hizo y aún cosa, dilo con determinación. Sacúdete ese espíritu. Segundo punto, presente. Dile al que tiene a tu lado, presente. Dios nos habla en el presente. Y Dios nos habla por medio de su Hijo con la venida de Cristo. Jesús no solo es un mensajero, sino Jesús es el mensaje. Fundamenta tu corazón, por favor. Jesús no solo es el mensajero, sino Jesús es el mensaje. ¿Estás conmigo? Todo lo que sabemos o logramos saber sobre Dios y su carácter y su plan de salvación se encuentra en la persona de Cristo. No hay otro camino. Dice, Jesús es mejor que los profetas. Él es más glorioso porque Él es el Hijo de Dios. Tú y yo podemos ser alguien utilizado por Dios. Tú y yo podemos tener la autoridad. Tú y yo podemos hacer aún milagros más grandes que Jesús, pero nunca seremos más grandes que Él. Nunca podremos ser más grandes que Él, porque en Él está nuestro power, en Él está nuestro poder. Hebreos capítulo 1, versículo 2. Y ahora en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia, mediante el Hijo creó el universo. Otros medios fallaron, por eso envió su Hijo. Otros métodos como Él habló comenzó a fallar a causa de la caída y por eso Él envió a Jesús. Aunque fue rechazado por su pueblo, aunque no fue valorado en la ciudad a la cual Él pertenecía, incluso rechazado por muchos, creyendo simplemente que era un buen hombre, que era un buen profeta, aún con esas situaciones hay algo. No hay un camino al Padre sino por medio de Jesús. No hay otro camino. No hay otro medio. No hay otra vía que tú puedas coger que te lleve al Padre, si no es por medio de Jesús. Y Romanos capítulo 8 dice, mas Dios muestra su gran amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió. ¿Por quiénes? Amén. La definición de griego por hijo dice, no tiene pronombre posesivo ni artículo definido para expresar la cualidad del Hijo de Dios. Su ser, Él es eternamente. No puedo ver a Dios, a Jesús como hijo, como yo veo a mis hijos. No es lo mismo. Ahí hay algo mucho más profundo. Jesús no le falló a su Padre. Se trataba de lo mismo. Jesús habla hoy para ti y para mí. ¿Cuántos creen eso? Juan capítulo 8, versículo 58 dice, Jesús contestó, les digo la verdad, aún antes de que Abraham naciera, yo soy. A veces hablamos de Abraham, el padre de la fe. Somos herederos, está bien, es bíblico. Pero no olvidemos que Abraham fue heredero porque recibió la herencia de Jesús. Se acabaron todos los conflictos teológicos. Somos herederos de Jesús. Somos herederos de cada una de sus promesas. Antes de Abraham, dice él ahí, yo soy. Di conmigo, yo soy. Pero no eres tú, es Él. ¿Eso no me gustó? Otros lo tenían como un profeta.
o un simple buen hombre. Pero déjame decirte algo. Mirando a Jesús se nos revela el corazón del Padre. Y es la clave para encajar el mensaje de parte de Dios en nuestras vidas. Conocer a Jesús para que el mensaje pueda ser fundamentado en nuestras vidas. Si no, vamos a entrar en conflicto. Juan 14:6 dice, ¿qué esperanza hay en estas palabras? Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene a quién. No puedo ir al Padre si no es por medio de quién, de su Hijo. No quiera cortar camino. Todos tenemos que coger por Jesús. El Hijo es el elegido. Dice el médico, el Lucas, el doctor. ¿Estás conmigo? ¿Era doctor? Dice Lucas capítulo 9, versículo 35. Entonces, desde la nube, una voz dijo, este es mi Hijo, mi elegido, escúchenlo a él. En otra versión dice mi amado y todo el rollo. Debemos de prestar atención a Jesús. El Hijo es la revelación completa y directa del Padre. No hay más revelaciones, no hay más acontecimientos finales. Todo está escrito en su palabra. En otras palabras, no hay nada fuera de Él. Él es el Hijo, Él es el heredero. Y si nosotros nos conectamos con Jesús y conocemos acerca de Jesús, nosotros también vamos a ser un Abraham para esta temporada, heredero de todas las cosas de nuestro Padre. Amén. Tercer punto, el heredero y el creador. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Dice, el Hijo irradia la gloria de Dios. Dice, y expresa el carácter mismo de Dios. Dice, y sostiene todo el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha de él, majestuoso Dios en el cielo. Jesús fue constituido heredero de todo. Jesús no es simple un maestro o no es simplemente un profeta. Él es el dueño de la creación. Nuestras vidas le pertenecen. No solo heredó todas las cosas, sino que también Él es el agente de la creación. Esto no significa que Él tiene autoridad sobre todo lo que existe. ¿Sí? Incluida nuestras vidas. Él tiene autoridad sobre todo lo que existe. En Jesús vemos el resplandor de la gloria de Dios. Es imposible ver el resplandor de la gloria de Dios sin primeramente tener a Jesús presente en nuestras vidas. Dice Juan capítulo 1 versículo 14, entonces la palabra se hizo hombre. Dice, y vino a vivir entre nosotros, y estaban llenos de amor inagotable y fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Su imagen define a Dios. La vida de Jesús define el corazón de Dios. El Hijo es la perfecta representación del ser de nuestro Dios. Es una preciosa reproducción, no copia y pega, original. Di conmigo original. El Hijo es entonces su ser completamente lo mismo. El Hijo y el Padre son uno. La palabra ser describen la gloria y la esencia de Dios. No podemos caminar hacia la gloria de Dios, hacia la esencia de Dios, queriendo saltarnos a Jesús. El Hijo, dice, es el mediador que posee la gloria de Dios por naturaleza. Aún antes de asumir su papel de mediador, el Hijo llevó la imprenta exacta del ser del Padre desde la eternidad. Jesús sustenta todas las cosas. Jesús tiene el poder de sustentar todas las cosas. Él habló y por su palabra todas las cosas son sostenidas, preservadas y mantenidas en existencia. Jesús, ¿dónde está sentado? A la diestra de. Y en ese lugar tiene el privilegio y representa, atento a esto, poder, autoridad y honra. Di conmigo, poder, autoridad y honra. No puedo tener el power de Hechos 1:8 si Jesús no sigue creciendo en mí. No voy a salir o no voy a lograr ni pequeños milagros hasta que Jesús no siga creciendo en mí. Cuando Jesús se desata en mí, yo voy a hacer las mismas cosas
y aún cosas mayores. El cuarto, superioridad. La superioridad del Hijo sobre los ángeles. Jesús es superior a los ángeles. Dice Hebreos capítulo 1, versículo 4. Esto demuestra que el Hijo es muy superior a los ángeles, así como el hombre que Dios le dio es superior al nombre de ellos. ¡Wow! A lo largo de la carta de Hebreos, el autor se enfoca en la superioridad de Cristo y muestra que era superior a los profetas del Antiguo Testamento. Muestra que era superior a los ángeles. Muestra que era superior a Moisés. Muestra que era superior a Josué. Muestra que era superior al sacerdocio. Jesús es superior a todo. Porque así el Padre lo determinó. Solo Cristo puede ser adorado. ¡Wow! Cristo es el creador y rey. Y el Señor nos pide sujeción a la vida de Jesús, al nombre de Jesús. Cristo pide fidelidad, y conmigo fidelidad y obediencia, porque Él nos ofrece salvación. Por medio de nuestra fidelidad y de nuestra obediencia obtenemos salvación. Por lo tanto, nosotros no pecamos porque tenemos miedo a Dios, o no queremos pecar porque tenemos miedo a Dios. Nosotros no tenemos miedo a Dios porque conocemos el corazón amoroso de nuestro Padre. Un padre te va a llamar la atención, pero no te va a sentenciar. Es necesario que tú y yo nos arda de lo profundo del corazón de tener una relación con Jesús. Siempre nos acordamos de Jesús en el nombre de Jesús. Está bien. Te amo, amado Dios. Te amo, amado Señor. Te amo, amado papá. Te amo, Jesús. Te amo. Te amo. Te amo, Espíritu Santo. Te amo. Los tres tienen que estar en nuestras oraciones. Los tres son esenciales para nuestras oraciones. Porque dice Romanos capítulo 10, versículo 9, que si confesáramos con nuestra boca Jesús es el Señor y creyéramos de todo corazón, seremos salvos. No dice si confesara solo Dios. Dice si confesara que Jesús es el Señor y creyere de todo tu corazón, la promesa y el regalo es que seremos salvos. Si hiciste esta oración, felicidad, enhorabuena. Si no hiciste esa oración, yo tengo una invitación ahora en este momento para ti, que tú puedas decir: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados, pero no quiero marchar de este lugar sin saber que yo iré a una eternidad contigo. Te doy gracias porque tú has sido crucificado por mis pecados, pero también tú has sido resucitado al tercer día, mostrándome el poder y tu superioridad a la muerte y a todos los obstáculos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.